En las sombras de un carnaval olvidado, un grupo de personajes se encuentra atrapado en un torbellino de experiencias aterradoras, involucrados en rituales de venganza y horror, donde la diversión se convierte en pesadilla. La peli comienza con 4 amigos sentados en el café de Cooper, discutiendo sus planes para Halloween. Mickey asegura que este año será el mejor y revela su intención de asustar a un niño en particular. Carol, una niña que se encuentra con ellos, intenta detenerlos, diciéndoles que no lo hagan. Sin embargo, los amigos ignoran su advertencia y siguen adelante con sus planes, lo que lleva a Carol a marcharse. Mientras tanto, cuando se levantan para pagar a Gus, el chico del mostrador, él les pregunta cuáles son sus planes para Halloween. Ellos le cuentan que están organizando algo grande, y Gus, mostrando interés, pregunta si puede unirse a ellos. Los amigos aceptan siempre que él pueda conseguirles algunas cosas gratis. Más tarde, vemos a un niño llamado Jacob Atkins, que es callado y tímido, siendo intimidado por Mike y sus amigos. Jacob observa una pantalla en blanco mientras se mete maíz dulce en la boca. Más tarde, se le ve subiéndose a su bicicleta y dirigiéndose a su trabajo. Mark y sus amigos esperan en un espectáculo de fenómenos la llegada de Jacob. Carol, por su parte, ha decidido asistir al espectáculo a petición de su novio, Steve. Jacob finalmente llega al trabajo, donde es recibido por el dueño, un hombre llamado Lester. Lester es muy amable con él y le dice que ahora forma parte de su familia y que lo cuidarán. Mientras Lester sube al escenario para comenzar el espectáculo, Mark y el resto de los matones acosan a Jacob afuera. Steve agarra a Jacob del cuello y lo insulta. Jacob lo empuja, y Mac le lanza una amenaza advirtiéndole que debe tener cuidado, ya que realmente pueden lastimarlo. Cuando Mac se da la vuelta para ver llegar a Gus, Jacob lo empuja con fuerza contra el suelo. Los matones rápidamente se abalanzan sobre Jacob, pateándolo y golpeándolo sin piedad hasta que deja de moverse. Más tarde esa noche, Lester llega y encuentra el cuerpo sin vida de Jacob afuera, cubierto de sangre. Luego vemos a Mac y los matones sentados, hablando nerviosamente sobre lo que acaban de hacer. Intentan justificar sus acciones, alegando que fue Jacob quien empezó la pelea y que tenían todo el derecho a devolverle el golpe. Carol no puede creer lo que está escuchando y grita en el centro comercial antes de regresar al tráiler. Mientras tanto, Lester, aún en shock, observa el rostro ensangrentado y el cuerpo sin vida de Jacob. Enfurecido por la situación, se dirige a una vieja caja de madera cubierta de polvo. Al abrirla, encuentra una máscara, una vela y un libro, con los cuales intenta realizar un antiguo encantamiento para devolverle la vida a Jacob. Sin embargo, su plan no tiene éxito y, sintiéndose derrotado, deja el libro a un lado. De repente, se da vuelta y queda en estado de shock al mirar a Jacob. La escena cambia a un sheriff llamado Branford, quien conduce por el vecindario. Recibe una llamada en la estación de que una señora ha estado quejándose de algo repetidamente. Él le responde que ha estado atento, pero no ha notado nada sospechoso hasta ese momento. De pronto, ve a un hombre cubierto de sangre de pie junto a un árbol, mirándolo fijamente. El sheriff sale rápidamente a investigar, pero cuando se acerca, el hombre parece desvanecerse. Luego recibe una llamada de Mercy en la estación, quien le pide que regrese urgentemente porque hay una situación. Al llegar a su oficina, encuentra a Carol sentada, esperándolo. Mercy le insta a que le cuente al sheriff lo que le dijo. Carol, asustada y renuente, duda en relatar lo sucedido la noche anterior, especialmente porque Mac es su hijo. Branford intenta calmarla y le pide que le explique lo que ha ocurrido. Carol, aún temerosa, le narra que podrían haber matado a un niño la noche anterior. Branford la escucha y luego le dice que esto es poco probable, ya que no se ha reportado ninguna muerte reciente. A su juicio, aunque hubo una pelea, en realidad no murió nadie. Carol, evidentemente asustada, le suplica que no le cuente a nadie. Branford decide investigar su historia y se dirige al parque de casas rodantes para hablar con Lester. Lester, visiblemente molesto, le dice al oficial que no le gustan los policías, quienes siempre aparecen después de los incidentes y hacen muy poco para prevenir problemas. También menciona que su empleado fue golpeado brutalmente anoche por un grupo de chicos, pero que ahora está bien y descansando. Branford se comunica por radio con la central y le informa a Mercy que Jacob está bien. Luego, el oficial decide ir a la casa de Jacob para ver cómo se encuentra, pero nadie responde, lo que le parece algo extraño. Cuando Branford regresa a su auto para marcharse, siente que alguien lo está observando. En otro lugar, vemos a Carol saliendo de la ducha cuando recibe una llamada anónima. La voz del otro lado le dice que sabe lo que hizo, y la línea se corta abruptamente. Justo en ese momento, Steve aparece en su ventana con una máscara, asustándola.
Ella le dice que no cree que esto sea divertido y que aún está muy molesta por lo sucedido. Steve intenta disculparse y le informa que Jacob está bien. Carol da un suspiro de alivio y agradece a Dios. Luego, ella y Steve se besan y se reconcilian. Más tarde, Max se acerca a Carol y le dice que no le gusta lo que ella hizo. Carol, confundida y sin entender a qué se refiere, escucha mientras Mike le acusa de haberlos delatado. Él la insulta y le advierte que debería mantener la boca cerrada en el futuro. Harta de su actitud, Carol lo empuja fuera del camino y se aleja. A continuación, vemos a Gus llegar a la casa de los Cooper, donde le cuenta a su hermano Chet sobre lo ocurrido la noche anterior. Hablan un poco sobre sus travesuras antes de que Gus sienta la necesidad de usar el baño. Al salir del cubículo, se encuentra con una calabaza llena de maíz dulce. Al acercarse a lavabo, toma un poco con la boca, sin darse cuenta de que hay alguien más en el baño. Cuando Gus mira a su lado, se sorprende al ver a un hombre con una máscara, al que inicialmente cree que es Jacob. En pánico, le dice al hombre que lo ocurrido la noche anterior no fue idea suya y que él solo era un espectador inocente. Sin embargo, el hombre ignora sus palabras, lo levanta por el cuello contra la pared y lo apuñala brutalmente hasta matarlo. Carol visita a Steve y le cuenta sobre el comportamiento amenazante de Mac. Steve le explica que Mac está realmente enojado por los acontecimientos recientes, pero que eventualmente se calmará. Mientras hablan, un niño se acerca y les informa sobre el asesinato de Gus. Branford y otros policías llegan a la escena del crimen, donde descubren el cuerpo desmembrado de Gus esparcido por el suelo. Branford nota un poco de maíz dulce tirado junto al cuerpo y lo recoge, antes de salir y permitir que otro oficial tome fotos de la escena. Se acerca a Chet, quien ha estado llorando y está claramente en estado de shock. Le informa que tendrá que ir a la estación de policía para completar un informe y le pregunta si tiene alguna información que pueda ser útil para la investigación. Mientras tanto, Steve y Carol llegan a la casa de los Cooper, donde Branford les pregunta si saben algo sobre por qué alguien podría haber matado a Gus. Ambos son llevados a la estación de policía, donde se enteran de que Gus estuvo presente la noche en que algunos chicos golpearon a Jacob. Sin embargo, Branford no ve una conexión clara y les informa que Gus estaba involucrado en muchas actividades poco confiables que probablemente lo llevaron a su muerte. Branford decide llevar al oficial Fox con él de regreso al tráiler para obtener más información. Durante el viaje, Fox expresa su preocupación, diciendo que nunca ha presenciado una muerte tan horrenda y que está asustado por quien pudo haberlo hecho. Branford lo calma, asegurándole que llegarán al fondo del asunto. Por su parte, Mac y sus amigos se reúnen para discutir lo sucedido y empiezan a aclarar las cosas. Mac se muestra preocupado y no cree que Jacob sea capaz de tal cosa, pero Steve le responde que no tienen certeza, y se preguntan quién más podría ser. Deciden que todos deben tener cuidado, aunque Mac no está de acuerdo, asegurando que están esforzándose por nada, y se marcha enojado. Carol y Steve también se van después de esto, mientras Lee deja a Bobby solo. Bobby se muestra realmente preocupado y se queda sentado, pensando en quién podría ser el responsable, cuando escucha un ruido extraño proveniente de otra habitación de la casa. Al ir a investigar, ve una calabaza en el suelo del pasillo y asume que sus amigos le están gastando una broma. Sin embargo, mientras se acerca a la calabaza, Jacob emerge repentinamente y lo clava contra la pared solo con sus manos, desgarrándole la columna vertebral y matándolo al instante. A continuación, vemos a Branford y Fox llegando al tráiler y hablando con Lester. Le preguntan si sabe algo sobre el asesinato de Gus. Lester, sorprendido, les pregunta si están insinuando que él tiene algo que ver con eso. Branford le aclara que solo están tratando de recopilar información y que sería útil si pudiera proporcionarles algún dato que pudiera ayudar. Lester les informa que envió a Jacob de regreso a su casa después de encontrarlo en el suelo y que ahora no sabe nada sobre su paradero. Mientras conversan, el oficial de policía Conrad llega para informarles de otro asesinato. Branford mira a Lester y se da cuenta de que no pudo haber sido él, así que se marcha. Lester es cuestionado por el hombre sobre lo que hizo con el cuerpo de Jacob cuando lo encontró en el remolque esa noche, pero no responde y vuelve a entrar en su casa. Los policías se dirigen a la casa de Bobby para investigar la escena del crimen. Al llegar, se sienten enfermos del estómago por lo que descubren. Bobby yace en el suelo con sus entrañas arrancadas, tiradas a su alrededor. Fox se siente mal y decide salir de la estación. En ese momento, entra Conrad, quien le explica a Branford que un vecino escuchó los gritos de Bobby y llamó a la policía, lo que les permitió descubrir el asesinato. Branford le pide que no haga públicas las noticias y se dirige de regreso a la estación, donde le dice a Mercy que podría haberse equivocado sobre el asesino. Toma su arma y le ordena a Mercy que anuncie que nadie puede salir de sus casas después del anochecer. Luego,
Le instruye a Conrad que impida la entrada y salida de personas de la ciudad hasta que la situación se resuelva. Deja a Fox en la estación con Mercy y se dirige a casa. Al llegar, Branford le pregunta a Mac sobre lo que ocurrió esa noche. Mickey duda y no responde sus preguntas de manera adecuada. Branford le advierte que la situación es muy grave y que no puede salir de la casa, insistiendo en que mantenga las puertas cerradas. Además, le dice que llame a todos sus amigos y les informe lo mismo. Luego, vemos a Steve y Carol compartiendo un beso cuando suena el teléfono. Mac les informa sobre las instrucciones que su padre les ha dado y les advierte que no salgan de sus casas. Al colgar, Steve le dice a Carol que, desafortunadamente, la fiesta de Halloween ya no parece tan atractiva y la empuja suavemente hacia el sofá, donde continúan besándose. Ante las noticias que empiezan a circular en la ciudad, la estación de policía se ve inundada por llamadas de ciudadanos preocupados que quieren saber qué está ocurriendo. Se les informa a todos que no entren en pánico y que permanezcan en casa, siguiendo el consejo del sheriff. Más tarde, vemos a los policías llegando a la casa de Jacob. Al no recibir respuesta al tocar la puerta, deciden entrar. Al explorar el interior, perciben un olor extraño. Al mirar debajo de la cama, descubren un cadáver en estado de descomposición. Mientras tanto, Carol y Steve deciden ir al teatro para distraerse, ignorando la recomendación de quedarse en casa. Durante la función, Carol le comenta a Steve que necesita ir al baño y que regresará en unos minutos. Por otro lado, Lester sale y se encuentra con sus hombres sentados en círculo, todos luciendo muy preocupados. Al preguntarles qué sucede, uno de ellos le pide que les cuente la verdad sobre Jacob y los acontecimientos de esa noche. Lester les responde que no lo entenderán, pero que está orgulloso de lo que hace y que ellos también deberían estarlo. Les asegura que no se siente avergonzado por sus acciones en represalia contra las personas malvadas. Luego grita que nunca morirá y que está allí para asegurar que haya equilibrio en el mundo. Al regresar del baño, Carol ve una calabaza en la escalera llena de palomitas de maíz y, pensando que es una broma de Steve, le grita. Justo en ese momento, Steve aparece lentamente y, al caer al suelo, ella corre hacia él. En su horror, se da cuenta de que de la cabeza de Steve brota sangre mientras él yace allí, gravemente herido. Asustado y en estado de shock, Steve mira a su alrededor y ve a Jacob acercándose a Carol. Descontrolada por el miedo, Carol se levanta y comienza a correr por su vida. Jacob logra alcanzarla y le agarra la lengua, arrancándola de su boca. La sangre comienza a brotar de la boca de Carol y ella muere al instante. Jacob levanta su cuerpo y lo coloca junto a Steve antes de alejarse y desmayarse en el suelo. Luego vemos a Lester con Jacob, tratando de despertarlo. Se levanta, le ruega que se incorpore y le grita que esto no ha terminado y que aún hay trabajo por hacer mientras conduce de regreso desde la casa de Jacob. En el camino, Fox le pregunta a Branford si cree que Jacob mató a su madre, refiriéndose al cadáver encontrado en la casa donde estuvo Jacob. Branford responde que no tiene idea y que los detalles son muy vagos en este momento. Cuando Fox intenta insistir en el tema nuevamente, Branford pierde la paciencia y le dice que se calle. Al llegar a la estación de policía, ven el auto de Steve afuera del teatro y deciden entrar a verificar. Se quedan sorprendidos al encontrar los cuerpos de Steve y Carol. Branford llama rápidamente a Mac para informarle sobre lo ocurrido y le advierte que tenga mucho cuidado. Mickey no puede creer que sus amigos estén muertos y, furioso, conduce directamente al remolque de Lester para enfrentarlo. Una vez allí, le grita a Lester que salga. Gaiden le avisa a Lester que Mac está allí preguntando por él. Lester le dice a sus hombres que lo mantengan ocupado, ya que Jacob necesita sangre para despertar y no está listo. Sin embargo, los hombres de Lester rodean a Mac y lo noquean. Cuando Mac despierta, se encuentra atado a una silla. Mientras tanto, Branford llega a casa y se topa con Lester sentado allí. Apunta su arma hacia él y lo amenaza con dispararle si no le revela dónde está su hijo. Sin embargo, los hombres de Lester lo noquean por detrás con una barra de metal. Más tarde, vemos a Lester sacar un cuchillo mientras Gate le advierte que está yendo demasiado lejos. Con una expresión amenazadora en su rostro, Lester comienza a trabajar con el cuchillo mientras Gate se aleja de Mike. Los hombres de Lester empujan a Mac hacia afuera, quien aún está desorientado tras el golpe en la cabeza. Las luces de la noria parpadean y se escucha la voz de Lester anunciando el inicio del espectáculo a lo lejos. Mickey, al ver un coche de policía acercándose, siente que ha sido salvado, pero su alegría se transforma rápidamente en horror al ver la cabeza decapitada de su padre en el capó del auto, con los ojos arrancados y la nariz cortada. En ese instante, Mac no puede creer lo que está viendo y se siente completamente desolado. Jacob surge de repente y le arranca los brazos a Mike, quien cae al suelo.
En ese momento, Lester sale de su remolque riendo, con palomitas de maíz caramelizadas en la mano, y asiente con la cabeza hacia Jacob. Luego, Lester regresa a su remolque, mientras observamos a Jacob sacándole los dientes a Mike, uno por uno, mientras este grita de dolor. La escena cambia a un carnaval en el futuro, donde una mujer le pregunta a Lester si los dientes del collar en su tienda son realmente auténticos. Lester le responde que todo lo que hay en su tienda tiene una historia y que los dientes son reales. A medida que las personas malvadas continúan perjudicando a los inocentes, él estará allí para restaurar el equilibrio. La cámara se aleja y vemos a Jacob, que está masticando maíz dulce despreocupadamente, mientras la película llega a su fin. Recuerda darle